¿Es la selección ecuatoriana del Mundial de Alemania 2006 la mejor selección de la historia? Pues eso lo vamos a comprobar ahora. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal. Vamos a analizar si la selección de Ecuador del Mundial 2006 es mejor que la selección actual, que muchos consideran a esta altura la mejor selección de la historia del fútbol ecuatoriano. Y razones no sobran. Casualmente para el 30 de mayo se va a disputar la final de la Champions League entre el Arsenal y el PSG, donde casualmente hay dos ecuatorianos, uno por el Arsenal y otro por el PSG. Piero Hincapié versus William Pacho. William Pacho versus Piero Hincapié. Parece insólito, hace unos años era casi imposible. Ya Pacho es campeón de la Champions League y podría ganar su segundo título. Piero Hincapié se puede sumar a ser el segundo ecuatoriano campeón de la Champions. Pero ojo, eso a nivel de equipos. A nivel de selección, la actual selección que va a disputar en poco menos de 40 días el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, ¿ya es la mejor selección de la historia? Pues todavía necesitamos ver qué sucede en este Mundial, porque hay un hecho fáctico. La selección del 2006 es la selección que más lejos ha llegado en un mundial. Llegó a jugar 4 partidos mundialistas, clasificó a octavos de final, es decir, jugó una instancia única e histórica para la selección ecuatoriana, que en el 2002, como decíamos en otros videos, fue a aprender según el Bolillo Gómez y se quedó fuera en un grupo que era dificilísimo, con Italia, Croacia y México. En el 2014 tuvo una actuación bastante floja, que la analizaremos en unos siguientes videos, en un grupo donde lo compartía con Francia, Suiza y la selección de Honduras, y también Ecuador se quedó fuera, donde había una generación incluso superior a las de otros años. El 2022 en Qatar, en esta cita mundialista, Ecuador volvió a decepcionar a pesar de haber comenzado ganándole a Qatar, a pesar de haberle hecho un partidazo a Países Bajos. El último partido con un solo empate le bastaba para clasificar, pero lo perdió con Senegal, quedándose fuera en fase de grupos. Por lo tanto, es un hecho fáctico y que no admite discusión. La selección del 2006 hasta ahora es la mejor selección de la historia del fútbol ecuatoriano. Y esto no es casualidad, ni nadie nos regaló nada. Ecuador jugaba muy bien en ese mundial, jugaba bastante bien, tanto así que estuvo para mí a punto de clasificar a los cuartos de final en ese famoso partido con Inglaterra, que también lo vamos a reaccionar antes de que inicie el mundial. No dudes en suscribirte, darle like y seguirme, comentar en los videos, es muy importante para mí los comentarios que has hecho tanto en este video como en los que se han dado anteriormente. Entonces, para poder comprobar si la actual selección va a ser mejor que la del 2006, pues sencillamente tiene que al menos como para comenzar a discutir, clasificar a octavos de final. Hay una particularidad en este mundial, pues es que se va a jugar una ronda adicional. Al haber más equipos, va a haber una ronda de 16avos de final. Obviamente, si Ecuador no clasifica a 16avos, es un bochorno. Deben irse a Saturno y no pueden volver al país los seleccionados. Si clasifican a 16avos, es lo normal, Por la forma que se dan los grupos, hasta puedes clasificar con 3 puntos, siendo mejor tercero, algo que antes no pasaba, con 2 por grupo básicamente. Y ahí, si te quedas en 16avos, para mí también es fracaso, porque esta selección de Ecuador a nivel mundial está considerada ser una de las sorpresas, y muchos se lo imaginan en cuartos de final, donde yo digo que ahí sí sería una buena participación. Llegar a octavos es lo para mí, es lo mínimo esperado. Es lo mínimo esperado y recién igualarían a la selección del 2006. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a recordar esa alineación de Ecuador del Mundial del 2006, aquel famoso partido que le ganamos a Polonia por 2-0. Esta alineación, en este tiempo se jugaba mucho 4-2, ahora hay un sinnúmero de situaciones. De hecho, Ecuador ahora en la actualidad maneja mucho la línea de 3. Pero aquí teníamos en el arco a Mora, Cristian el Conde Mora, el cual yo no recordaba por qué arrancó de titular el Mundial, ¿sí? Porque uno tiene en la memoria los partidos eliminatorios con Villafuerte. Entonces, investigando un poco, pues Villafuerte fue titular en las eliminatorias porque tuvo su gran momento en Barcelona. Villafuerte siempre fue suplente de Ceballos, pero una vez que Ceballos se va a las Sogues, se va creo que hasta el Once Caldas incluso llega.
Esto antes de ese renacer de la carrera de Ceballos en el 2008. Entonces, ese bajón de Ceballos que incluso hace que no llegue a este mundial a las manos del Ecuador, José Francisco, que tapó en el 2002. Villafuerte toma ese puesto en las eliminatorias, pero lo pierde porque para el Mundial 2006 se pasa al Deportivo Quito. En cambio, el Conde Mora comienza a tener grandes actuaciones en Liga de Quito y esto hace que Luis Fernando Suárez se decante por Cristian Mora, sobre todo en los partidos amistosos, lo vio con mayor seguridad y le da el rol titular. Una línea de 4 que sale de memoria, con un lateral derecho como Ulises de la Cruz. ¡Qué jugador! Un jugador casi que ya no hay en estos tiempos. Por la izquierda, Neisser Reasco y una defensa central compuesta por el Bambán Hurtado, Iván Hurtado y la sombra Giovanni Espinosa. Una línea de 4 que dio bastantes réditos. Del Mundial 2002, pues aquí repitieron Iván Hurtado, ¿sí? Iván Hurtado. La sombra Espinosa era banco, recuerdo en el Mundial 2002. En ese Mundial el Porosito, Augusto Poroso era el titular, que ya reaccionamos como Vieri y lo mandó de cabeza. Ulises de la Cruz repite. De hecho, Ulises metió la primera asistencia para el primer gol de Ecuador en una cita ecuménica. Ecuador 1, México 0 transitorio. Luego nos dan vuelta el partido para ese gol del Team Delgado. Y por el lado de Reasco, en la izquierda estaba el jugador Guerrón. Raúl Guerrón del Deportivo Quito, el jugador más rústico que yo he visto en la historia de la selección ecuatoriana. En la media cancha, una revelación por derecha, un volante ofensivo derecho que de hecho queda como el jugador joven revelación votado por la gente. Antonio Valencia, el cual en las eliminatorias había hecho ese famoso debut con Paraguay, recuerdo, de 2 goles, ahí jugando para el Nacional. Luego él pasa al Villarreal y lo prestan al Recreativo de Huelva antes de pasar al Wigan en la Premier League. Si la memoria no me traiciona, a Antonio Valencia todavía estaba en España para el Mundial del 2006. Por la otra banda, para mí, como volante ofensivo, para mí, una debilidad. El mejor jugador que yo he visto en la selección del Ecuador, escúchame bien. De ahí ustedes pueden decir Alberto Spencer, pero yo no lo vi. Pero de los que yo vi, el mejor jugador de la historia de la selección es Edison Méndez, el cual está en todos los momentos históricos, en todas las fotos históricas de los mundiales está Edison Méndez, el cual tiene el récord de haber disputado 3 mundiales. Hasta el momento es el único en haber disputado 3 mundiales con la selección ecuatoriana, récord que seguramente, si no pasa nada extraño, que ojalá no pase con una lesión, por ejemplo, lo va a igualar Ener Valencia, donde también se va a convertir en el segundo jugador en disputar 3 mundiales. Y un medio campo defensivo con un Edwin Tenorio que repite el 2002, ¿sí? Al igual que Edison Méndez, Valencia es nuevo. Repite Edwin Tenorio y aparece segundo Alejandro Castillo, que muchos millennials lo reconocen por ser el técnico fachero de Barcelona en aquellas noches de Copa Libertadores. Pero Castillo fue un jugador que llegó a jugar en la Premier League, en el Everton, muy poco, pero tuvo una carrera por demás interesante. Y en la ofensiva tenemos al histórico Agustín Delgado y se mete en la titular, dejándolo a Caviedes en el banco para este mundial, Carlitos Tenorio. Carlos Tenorio, que es el jugador que venía del fútbol árabe, de Emiratos Árabes, Qatar, no se jugó en todos esos países musulmanes, pero hacía goles por doquier. Y en ese tiempo no se discutía porque era un tiempo donde había muy pocos jugadores internacionales y si los había eran ligas menores, ¿no? México, no se me ocurre mucho la MLS por ahí, pero muy pocos jugadores en el fútbol de afuera. De hecho, Méndez, que hizo una carrera en el PSV, en este lapso jugaba para Liga de Quito. Entonces ahí tenemos la alineación. Y vamos a compararla con la alineación del 2026. Yo creo que esta es la alineación base y que todo ecuatoriano se imagina que va a poner Becasese, o Becachese, como le quieran decir, para el debut mundialista. Esto considerando que a Moisés Caicedo hay la esperanza que le levanten la sanción. Pero esta alineación fue la que jugó en este penúltimo amistoso con Marruecos, donde para mí jugó un partidazo Ecuador, donde recién se lo vio ofensivo, que era lo mucho que se le criticaba a esta selección. En el arco Galíndez, una línea de 4, de 3, como usted le quiera llamar, pero aquí vamos a hacer la línea de 4, con Franco por derecha, que no es su posición natural, pero cumple en defensa, con una saga con Ordóñez y William Pacho
y Piero Hincapié por la izquierda, haciéndolo bastante bien el jugador del Arsenal. En el medio campo, un volante defensivo como Moisés Caicedo, Vite un poquito más adelantado como 10, digamos así como un jugador enlace. En las bandas, por la derecha, John Yeboah, este jugador de ascendencia francesa, creo, si la memoria no me traiciona, que lo descubrieron ahí por padres descendientes ecuatorianos. Alan Minda por izquierda, el jugador del Mineiro. Y arriba, Ener Valencia, que juega en el Pachuca mexicano, nuestro goleador histórico, y Gonzalo Plata, el jugador más fiestero de la historia de la selección ecuatoriana, que ahora juega en el fútbol brasileño en el Flamengo. Entonces ahí tenemos las alineaciones y vamos a ver cuál es la mejor selección del Ecuador. A ver, vamos a poner en contexto. Aquí vamos a sacar los partidos amistosos y vamos a sacar la Copa América. Vamos a ver cómo fueron las eliminatorias, tanto de la selección del 2006 como de la selección del 2026, para que ustedes tengan una idea clara de cómo llegaron estas selecciones, ambas con 18 partidos, obviamente, ambas con 18 partidos. Casualidad, las dos ganaron 8 partidos cada una. La diferencia, que la selección del 2006 perdió 6 partidos, ¿sí? Perdió 6 partidos. Y la selección del 2026 solo perdió 2 partidos. Aquí se inclina la balanza por la selección del 2026. Y lo malo es que la selección del 2026 fue la reina de los empates. Tiene 8 partidos empatados, mientras que la selección que clasificó a Alemania 2006 tenía 4 partidos empatados. Entre los triunfos más resonantes hay que decir que la selección del 2006 solo ganó un partido de visitante a la débil selección de Venezuela. Y de los triunfos rimbombantes del local, se le ganó a la selección de Argentina 2-0. Y se está un poquito más variada. Empató muchos partidos en casa también. Sí, empató muchos partidos en casa, pero también ganó más de visita. Le ganó, bueno, también a la débil Bolivia. En este caso se suma una segunda victoria con Bolivia, se repite una con Venezuela, que es lo que debería ser costumbre a selecciones eliminadas. Pero el triunfo más sonado y que para mí fue muy importante para clasificar fue el de Colombia, en Colombia, con aquel gol de Ener Valencia. Entonces, la selección del 2006 se clasificó como tercera y la selección del 2026 se clasificó como segunda. Ahora, en juego, dime tú, ¿quién te enamoraba más? ¿La selección del 2026 o la selección del 2006? La realidad es que ha habido muchas críticas para BKSS, el cual venía precedido de ser un técnico ofensivo por ser el discípulo, el ayudante de Jorge Sampaoli, un técnico caracterizado por la teoría bielcista de atacar, atacar y atacar. Pero, sin embargo, yo creo que BKSS se encuentra con esta generación de gran defensa de la selección ecuatoriana histórica, hay que decir. O sea, imagínate que tengamos en clubes top mundial, y eso hay que decir que a Joel Ordóñez lo quiere la Juventus, por ejemplo, y a pesar de que Pervis está en un nivel bajo, está en el Milan, entonces es algo impensado. Es verdad que antes era más difícil llegar a Europa. Por ejemplo, Iván Hurtado para mí es un gran zaguero, pero lamentablemente en ese tiempo era muy difícil llegar a Europa. De hecho, Edson Méndez, que para mí es uno de los mejores jugadores de la selección ecuatoriana, solo alcanzó para ir al PSV de Holanda, que el cual es un equipo de segunda o tercera orden, si se quiere, en el fútbol europeo. Pero actualmente esos jugadores para mí ahorita estuvieran en los mejores equipos de Europa, porque obviamente la situación ha cambiado. También los europeos en aquel tiempo tenían el mal recuerdo de Jaime Iván Caviedes, así que se iba de las concentraciones. Pero ahora los embajadores como Antonio Valencia, sobre todo, que hizo una gran performance, hace que el ecuatoriano sea mejor visto en el fútbol europeo. Y ahora vamos a hacer una idea muy importante. Vamos a crear la selección ideal entre el 2000 y el 2026. Vamos a crear esa selección ideal para ver quién son los jugadores más importantes de la tricolor. Vamos a arrancar por el arquero comparando a Cristian Mora y Galíndez. Bueno, aquí lamentablemente Mora no tiene nada que hacer. Mora, el cual quedó inmortalizado para mí por dos cosas. Una, por hacerse las banditas aquí de la selección, las banderas en las mejillas, y por no haber tapado el tiro libre a David Beckham. Un tiro libre que yo no soy arquero y muchos arqueros dicen que era imposible, pero otros te dicen que a lo mejor otro arquero más serio
un poquito más fuerte de mano, sobre todo porque era un tiro bajo de Beckham, lo podía sacar. No sé, se me imagino un Elizaga, por ejemplo. Entonces, Galíndez, el cual se va a convertir en un arquero histórico al ser el primer arquero ecuatoriano en disputar 2 mundiales. Entonces, esto hace para mí que claramente, nuestro arquero va a ser Galíndez de esta selección ideal. Entonces, ahí tenemos a Galíndez ya en el arco de la selección. Entonces, Galíndez se lleva el puesto del mejor arquero. Vamos con el lateral derecho. Y aquí sí, en el tema del lateral derecho, pues, a ver, Alan Franco cumple, es aguerrido, no se deja cuerpear, es un jugador que mete, pero en ataque no se le cae una idea. Y en este caso, el señor Ulises de la Cruz, bimundialista 2006. A pesar que muchos tienen el recuerdo de cuando lo bailó Robinho, es un jugador, aparte de muy correcto, un jugador honesto futbolísticamente. Para mí es una leyenda y muchos cuando hablan del once histórico, ni siquiera comparativo entre estas dos selecciones, el once histórico de la historia de la selección ecuatoriana, lo ponen claramente como insignia y un jugador que no puede faltar en ese caso. Entonces, por derecha, nosotros vamos a poner al jugador Ulises de la Cruz. Señor Ulises de la Cruz. Creo que no admite discusión. Entonces se va formando ahí nuestra alineación. Vamos al lateral izquierdo. Y aquí en el lateral izquierdo, pues, ¿qué tenemos? Aquí sí hay una comparación un poco injusta porque Hincapié es en origen un central, pero por la necesidad de que Pervis está abajo. A ver, si fuera Pervis contra Neisser Rasco, yo pongo a Neisser, te digo la verdad. Neisser cumplió. El simpático Neisser, pero contra el jugador Hincapié no hay nada que hacer. Un jugador internacional que arrancó en Independiente del Valle, jugó en Talleres, ¿sí? Con el equipo alemán, que no me acuerdo el nombre ahora, con Xavi Alonso. Perdiendo una final de Europa League, pero no tiene nada que hacer frente a Hincapié en Neisser Rasco. Entonces, por lo tanto, pues está claramente entendible que nuestro jugador por la izquierda va a ser, pues nada más ni nada menos que Hincapié. Está clarísimo, creo que no admite discusión. Es un gran jugador, perdón, es el número 2 aquí, Hincapié. Y bueno, también podría ir en la defensa, tranquilamente, si se va a pasar algo. Ok, vamos con la saga central. ¿Qué sucede aquí con la saga central? Pues tenemos dos defensas, uno por izquierda y uno por derecha. Vamos por el defensa por izquierda y aquí creo que no nada que hacer. La sombrita Espinosa, cumpliste muy bien, era un jugador. Era también tiempos que los defensas no salían jugando y aquí contra William Pacho, que es claramente uno de los mejores de la historia del fútbol ecuatoriano. Si creo que a esta altura es el mejor, va a ganar la Champions por segunda vez, casi seguro, si no pasa nada raro. Por lo tanto, claramente el jugador en la saga va a ser William Pacho, el jugador del PSG. Entonces Pacho se lleva este duelo versus el jugador Sombra Espinosa. Y aquí vamos a discrepar bastante entre Joel Ordóñez, actualmente jugador del Brujas y que lo pretenden millón equipos y lo han pretendido. Sin embargo, Iván Hurtado es un jugador excepcional, capitán de la selección. Creo que es el jugador que tiene más partidos en la historia de la selección ecuatoriana. Un referente, por ahí muchos dicen, ¿por qué no jugó en Europa? Porque bueno, era otro mundo. Bueno, llegó al Murcia, me acuerdo, un equipo donde jugó el Cookie Juárez también. Sin embargo, la mayor parte de su carrera la hizo en México, jugó en Emelec, jugó en Barcelona, sí, jugó en el fútbol mexicano, creo que también jugó en Colombia, si la memoria no me traiciona. Por lo tanto, aquí yo me voy a decantar en lo personal por Iván Hurtado sobre Joel Ordóñez, el cual para mí tiene un gran futuro, pero en la selección todavía no me ha demostrado pues esto. O sea, no voy a comparar al Iván Hurtado consolidado pues con el jugador Joel Ordóñez, que tiene para mí un gran futuro y ojalá vaya a un mejor equipo. Entonces, hasta ahora tenemos a Galíndez en el arco, por derecha Ulises, por izquierda Hincapié y en la defensa Pacho y Hurtado. Tenemos, a ver, 2 jugadores del 2006 y 3 jugadores del 2026. Bastante balanceado, creo yo. Entonces, ahí vemos que vamos mezclando. Sí, no somos tan fanáticos. Para mí la mejor selección es la del 2006, pero la del 2026 hay que decirlo que tiene jugadores que son
son de otra liga, son de otro nivel. Jugadores distintos aquí. Vamos con los volantes, vamos con ese volante ofensivo. Vamos con los defensivos, vamos con los defensivos, vamos con los volantes defensivos. Y aquí hay un duelo que no tiene punto de comparación. Edwin Tenorio, el jugador todo garra, que a veces no tenía ni equipo, pero jugaba en la selección. Sin embargo, tiene que competir contra Moisés Caicedo, el jugador del Chelsea, el jugador más caro de la historia del fútbol ecuatoriano. Ha renovado con el Chelsea, un jugador que es top mundial. Aún estoy buscando y necesitando un partido top de Moisés Caicedo, sobre todo en mundiales, y que no me salga llorando como salió contra Senegal una vez que quedamos eliminados. Pero sin duda aquí no hay nada que hacer. Moisés Caicedo es ese volante central de esta alineación ideal 2026. Entonces ahí está armado este equipo. Y aquí un volante, a ver, esta comparación creo que es la más injusta porque son posiciones diferentes y esto te habla de cómo el fútbol cambió. Está en el 2006 jugaba Castillo, segundo Alejandro Castillo, el elegante Castillo, el fachero Castillo, el de los trajes raros en las Copas Libertadores con Barcelona como técnico. Y ahora juega Vite, que es un jugador más adelantado, más posicional, más enlace, siendo las veces de ese jugador armador. Y la verdad aquí a mí Vite no me ha demostrado nada en la selección. Es un jugador que juega en el Pumas de México y es como que la gente a nivel mundial ve, oye, Ecuador tiene jugadores en el Arsenal, en el Chelsea, en el PSG y tiene uno en el Pumas. Entonces es como de más cuestionable. Yo aquí, para jugar con un Caicedo más de 8, un Caicedo que me gusta más cuando se adelanta, sobre todo en la selección, yo aquí me voy a tomar una licencia y le voy a poner a Castillo. Voy a poner a Castillo para que... Y ya voy a explicar por qué no va a ser necesario Vite y sí un Castillo. Entonces ahí tenemos Castillo y como esa dupla de volantes de primera línea en este 4-4-2, a pesar de que Ecuador ahora no juegue así. Vamos por ese volante ofensivo por la derecha. Y ese volante ofensivo por la derecha, pues, a ver, Antonio Valencia, yo lo he criticado mucho, sobre todo cuando yo me quedo con esa imagen de Antonio Valencia, ese que se hizo expulsar contra Francia en el Mundial 2014. Aquel que siempre estaba involucrado en el arreglo de premios y que si no se arreglaban los premios el tipo no jugaba. O había esa leyenda urbana de que no aceptaba a los nacionalizados, o que no le gustaba, y la verdad que a veces con tweets polémicos ratifica eso que se hablaba. Y lo vamos a comparar a Antonio Valencia con John Yeboah, que el cual a mí me gusta, la verdad. Es un jugador que a veces ha perdido la titularidad, pero las veces que lo ha hecho bastante bien. Y yo creo que hoy por hoy, en la falta de ese volante ofensivo por derecha, creo que es el que se ha ganado el puesto y para mí debería ser titular en el Mundial. Sin embargo, contra Antonio Valencia, un gran referente que para mí, jugando en el Manchester United, es el ecuatoriano que ha jugado en el club más grande del mundo. O sea, salvo que alguien juegue en el Real Madrid, Antonio Valencia va a ser ese jugador que ha estado en el club más grande, en el Manchester. Entonces, yo aquí con el dolor de mi alma, John Yeboah, pero Antonio Valencia es ese volante por la derecha que tiene que jugar. Entonces, Valencia, que fue elegido el mejor jugador joven de aquel mundial, que hizo un carrerón, 10 años en el Manchester, por favor. Entonces, incluso fue hasta capitán, ganador de Premier League, ganador de Europa League. Entonces ahí tenemos. Vamos con el volante por izquierda y aquí Alan Minda, el cual a veces está Alan Minda, a veces está otros jugadores, ponen Angulo también. Entonces, un jugador con gran futuro que ahora está en el Atlético Minero, pero contra Eison Méndez, que es el histórico de la selección ecuatoriana, que incluso está en las alineaciones históricas de muchos periodistas, de muchos que saben de fútbol. No puede faltar en esta selección el jugador de los goles importantes, el jugador del primer gol en la historia de los mundiales en Ecuador, el que le hizo un gol a Brasil para una victoria histórica, el que empató en Perú en el famoso partido del Nos Vamos al Mundial. Un jugador siempre presente y trimundialista. Un jugador, la verdad, que también fue el primero que nos hizo seguir el fútbol europeo cuando clasificó a cuartos de final de la Champions con el PSV holandés, que nos hacía despertar y ver cómo un ecuatoriano marcaba en Champions League. Entonces, para mí aquí va claramente el Quinito Méndez. Se lo merece, es el jugador titular de esta alineación histórica. Entonces ahí se va formando la alineación. Ese mediocampo queda con Castillo, Caicedo, Valencia y Méndez. Solamente un jugador de la selección
actual y el resto de la selección del 2006. Es un mediocampo que a mí en lo personal me gusta mucho más. Ahora vamos a la delantera para cerrar esto. Y tenemos un doble 9, a pesar de que Ecuador ahora no juega con doble 9. Y aquí yo voy a hacer también otra vez una licencia, porque como veíamos en la alineación, Ecuador del 2006 era doble 9, el Team Delgado y el jugador Carlitos Tenorio, el cual la verdad en este mundial fue importantísimo, fue el demoledor, pero para mí va a quedar marcado por aquel gol que falla contra Inglaterra en octavos de final, donde Ashley Cole lo alcanza a trabar y se pierde ese gol que para mí, si Ecuador metía ese gol, muy probablemente clasificaba a ese mundial. Entonces, aquí Carlitos Tenorio tendría que pelear con Plata, ¿sí? Y Ener Valencia con Agustín Delgado, pero yo aquí voy a quedarme con el doble 9 histórico, el Team Delgado goleador histórico hasta antes que llegara antes que llegara Ener Valencia, perdón, el jugador que va a convertirse en trimundialista. Y el Team Delgado goleador de eliminatorias, goleador implacable, un goleador terrible, incluso llegó muy lesionado para este Mundial 2006, pero aquí vamos a hacer esa concesión, entonces vamos a poner a Ener y vamos a poner al Team Delgado como ese doble 9 para tener un jugador del 2006 y un jugador del 2026. Entonces ahí tendríamos nuestra alineación. Ahí la tenemos. Ahí nuestra alineación espectacular. Ahí está nuestra alineación. La tenemos con Galíndez en el arco, Ulises por derecha, Hurtado, Pacho en la saga central, Hincapié por izquierda, medio campo defensivo, Moisés Caicedo con Castillo, Méndez y Valencia con volantes ofensivos y Ener y el Team Delgado. Resumiendo, tenemos del 2006, tenemos a Ulises, Hurtado, tenemos a Valencia, tenemos a Castillo, tenemos a Méndez y tenemos al Team Delgado. 6 jugadores y tenemos 5 del 2006 que serían 2026 que serían Ener, Moisés Caicedo, Hincapié, Pacho y Galíndez. Bastante, para decir verdad. Creo yo que está bastante justo. Y bueno, el técnico no se discute. Hoy por hoy es Luis Fernando Suárez, el mejor técnico de la historia de la selección de Ecuador en mundiales. Esperemos que le vaya bien por mi Ecuador, que llegue a cuartos de final y yo mismo me encargaré de decir que es la mejor selección. Por lo pronto, es la del 2006. No olvides suscribirte. Nos vemos la próxima. Chau.